buenas tardes a todos. El otro día tuvimos el honor de visitar aquí Canarias, la transición de Canarias a la sociedad de conocimiento. Me tiré media hora hablando, por lo cual me metí un caso de un par de narices y ahora han dado 6 minutos que no sé si lo cumpliré. Pero bueno, bienvenido, querido alcalde de San Bartolomé, querida consejera del Cabildo, queridas autoridades, bienvenidos todos a esta presentación del segundo informe sobre la competitividad del turismo que ha elaborado el Centro Atlántico de Pensamiento de España. Bueno, yo solamente quería decirles, todos saben ya lo que es un o sea, que no tengo que estar volviendo a explicar que un centro de pensamiento, un sitio donde se reúne la gente para pensar en el futuro y aportar ideas, soluciones y sugerencias a las administraciones públicas, a la clase política, etcétera, etcétera, y a la sociedad civil en general. Y esas propuestas, sean bien o mal recibidas, las aportamos desinteresadamente después de estudiarlas detenidamente, porque somos una institución sin ánimo de lucro, estamos financiados independientemente, no dependemos de ningún partido político, ni de ninguna organización patronal, ni de ninguna institución, somos absolutamente libres y abiertos a toda la sociedad civil que quiera pertenecer al centro de pensamiento, tiene la puerta abierta. Además, no cuesta nada más que 150 euros al año. Porque los que pagan de verdad en el circuito del centro, y perdonen que ocupe parte del tiempo, son todos estos. ¿Dónde están? Todos estos quincenas que están ahí debajo, volverán ahora una serie de carteles de empresas colaboradoras que ayudan a contribuir a que algunos de los aquí presentes y otros más estén pensando y contribuyendo con soluciones a los problemas vitales socioeconómicos de nuestra región a medio y largo plazo. Para escuchar esto, lo que quería comentar es que el año pasado, hace 2 años, hicimos el primer informe CAPE sobre la competitividad del sector turístico de Islas Canarias. En ese primer informe destacamos todos los inconvenientes que teníamos como destino maduro, los riesgos que estábamos corriendo, los peligros que íbamos a tener si no nos ponemos las pilas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvimos la suerte de la primavera árabe, nos salvó los muebles y evitó la cantidad de inversiones. Lo cierto es que hicimos el primer informe y este informe, el segundo informe, vamos a hacer una evaluación del primero. Y en este segundo pasamos revista a todo lo que este año ha sido una cuestión vital, polémica o importante para su propio. Y estoy hablando, por ejemplo, de el que vacaciona, la tasa turística, el que si regulamos el todo incluido o no, en fin, todos esos temas que hemos estado pronunciando sobre ellos durante este año, también le damos nuestro foco en este informe. Incluyendo también el tema del uso residencial turístico, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que estamos en un año en el que hay temas muy importantes por debatir en el sector turístico y tenemos que aprovechar el momento de que hay buena disposición, sobre todo por los dirigentes actuales, por el nuevo gobierno, para hacer las reformas y los cambios necesarios y poner a andar Canarias. Y yo no soy de Coalición Canaria, yo no soy afiliado al partido. Bueno, ¿cuáles son las cosas, las grandes decisiones que tiene que tomar Canarias en esta legislatura? La primera de todas es que, ¿qué vamos a hacer con la moratoria? ¿Vamos a prolongar una moratoria indefinidamente? ¿La vamos a derogar definitivamente? ¿Qué vamos a hacer con la moratoria? La moratoria ahora está en punto muerto. Digamos, por decirlo de alguna manera, no existe. Porque hasta que no salga el reglamento que regule la calidad y el ecosistema y los servicios, no existe. Pero si hay alguien que se ocurra regular la calidad y la coeficiencia, vuelve otra vez a meternos en la dinámica de la complicación. Porque la calidad y la coeficiencia están más que reguladas. Está regulada por las leyes que hay en la actualidad, nacionales o locales, energética, de eficiencia de residuos, etcétera, etcétera, o por el mercado. Porque ningún turista que quiera ir a un hotel de 5 estrellas se le ocurre ir a un sitio donde no haya un servicio 24 horas o no lo recojan las maletas desde que llega a la puerta del hotel, porque si no estarían en 4 estrellas. O sea que entre lo que hay y el mercado no hay nada que regular. Y eso es lo que pensamos nosotros, no hay nada que regular. O sea que con la moratoria nosotros nos pasa un chico en este momento. Después, la segunda cosa es la simplificación administrativa de todos los temas del sector turístico. Bueno, yo puedo
decir con satisfacción que me ha gustado mucho el documento elaborado por el equipo que ha buscado, o que ha seleccionado Fernando Gaviria, para hacer una ley de suelo. Son 200 artículos, no se nos haya leído todo, pero de lo poco que he leído, me parece que es una ley que será una ley muy positiva, una vez que pase por todas las obras que tiene que hacer, producción pública, debates sectoriales, debates patronales, tal, y después hay el proyecto dentro del gobierno y del Parlamento. Si conseguimos superar eso, yo les pido a todos que hagan un esfuerzo por meterse dentro del problema, ver cómo está elaborado eso, lo que pretende la ley, para que entre todos podamos apoyar esa nueva ley del suelo y salga adelante. Porque una cosa que ya están diciendo los ecologistas es que se va a ocupar el suelo. No se va a ocupar un metro más del suelo que está protegido, medio protegido o medioambientalmente ni un metro, solamente se va a actuar sobre el espacio calificado. Esos 50 metros que hay calificados ya en el chiquero para la promoción turística y demás. Entonces, ¿qué tiene esta nueva ley del suelo? ¿Qué está haciendo el gobierno? Y me salgo un poco el tema, porque es que está ligado el turismo de la ley del suelo. Y creo que es un acierto lo que está haciendo el presidente y la consejera de Territorio. Y como es un buen paso, y valiente, creo que debemos de estudiarlo todo, el contenido de lo que quieren hacer para poder apoyarla en condiciones. Hay una cosa muy importante, y es que primero apoya al sector primario, en segundo pone unos plazos ya para la ejecución de los planes de protección. El tercer tema importante es que además le da carácter, ¿cómo se llama el derecho? Carácter consecutivo a los derechos, a la competencia de las administraciones locales. Es decir, que ahora un ayuntamiento y un cabildo van a tener la sustancial, la competencia. Por otro lado, aparte del tema de los plazos, que también es bastante riguroso y nos recorta bastante, hay otra serie de más novedades que no me quiero alargar mucho, que lo que les recomiendo que estudien la ley del suelo que va a proponer el gobierno, porque va a ser una solución, puede ser una solución importante para el crecimiento de la economía canaria, para el crecimiento del turismo, para el aumento de las inversiones y la creación de empleo. El otro tema que hay que decidir, que también compete al turismo, que es muy importante, es la simplificación de las leyes que atañen al sector turístico. Había que simplificarlas y hacer un texto único o un texto refundido. Porque también, aunque no es la maraña tan grande que hay en el territorio, en el turismo hay mucho de engorroso, mucho de complejo y complicado que también había que simplificar. Y otro tema es el plan estratégico de promoción. Por fin vamos a tener un plan de promoción único, con el paraguas del sol y playa, o vamos a tener un plan de promoción para el sol y playa y distintos planes de promoción para que los cabildos y los ayuntamientos hagan algo diferente. Eso es lo que hay que decidir, del que también vamos a ver mejor. Yo no hago más que anunciar para que ustedes tengan el interés que debe ser el foro. Que mañana está ya en internet, lo puedo bajar de la página de Cámara. Y bueno, lo único que voy a decir en este momento, porque después me repito cuando diré una cosa más, muy puntual. Bueno, que estamos en un momento único, porque podemos corregir en esta legislatura todos los errores que cometimos en los últimos 10 años en el tema político, que son muy buenos, que son muy buenos los errores que hemos cometido en los últimos 10 años en el sector político. Y podemos corregir gran parte de ellos en estos 4 años si todos ponemos interés, logramos los consensos adecuados y apoyamos las posiciones que queremos apoyar. Porque nosotros, en cambio, lo que creemos es que el turismo tiene que funcionar en libre competencia y funcionar según las leyes del mercado y dejar de tanta regulación y de tanto. El que regula el turismo son los clientes. Y los clientes nos dicen lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer lo que debe, porque si no lo hace al año siguiente no le viene el turista. Si debemos de regular, ya hay bastante regulado, ya sabemos que en 60 metros de suelo no se puede construir más que un apartamento por cada 60 metros de terreno. Las cosas importantes ya están reguladas, dejemos de volvernos locos, facilitemos que los empresarios puedan tener
lo demás ya está todo regulado. Y nada más, decirles que los siguientes expositores son expertos en turismo, casi todos. Y yo quería públicamente, y así lo he dicho personalmente, agradecer al coordinador de esta ponencia del informe, Antonio Garzón, el esfuerzo que ha hecho, el trabajo que ha hecho, lo bien que ha hecho ese trabajo, y a todos los colaboradores y ponentes que van a actuar esta noche. Así que muchas gracias, y yo no soy ni paseo,